Hola papá, ¿cómo estás? Bien, gracias, hijito. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy te voy a entrevistar para una tarea de español. Entonces te voy a preguntar como unas preguntas acerca de un familiar, el que tú elijas, que tenga como una historia como interesante. Bueno, Perfecto, hijito. entonces, ¿de quién quieres hablar hoy? Hablar de mi papá, de tu abuelo. Ok, perfecto. Bueno, primero que todo, ¿cómo era tu papá? O sea, cómo era como su carácter y qué hacía. Pues dame información sobre mi abuelo. Bien, pues el abuelo de Elio, mi papá, pues era una persona emprendedora, un empresario. Bueno, más que eso era comerciante, él era comerciante, una persona bastante hábil para los negocios, muy disciplinada en términos de financieros, él sabía manejar muy bien las finanzas, tenía pues esa capacidad para hacer buenos negocios y muy constante, muy firme en sus aspiraciones para ser mejor. Perfecto. Bueno, y ahora sí con la historia. ¿Qué historia pues tiene él? O sea, ¿qué sucedió? Bueno, la historia con respecto con respecto a la historia de Colombia, ¿a eso te refieres? Sí. Bueno, bueno, es decir, mi papá, pues parte de su vida la tuvo que vivir pues en la época de la violencia en Colombia, la violencia de los años 50, que como tú sabes, eso se originó después del asesinato de Gaitán en el 49, si recuerdo correctamente. Entonces, ellos sufrieron eso, el rigor de la violencia y desafortunadamente pues ellos tuvieron que huir. Uh, la violencia pues era bastante acentuada donde pues ellos vivían, que era en Boyacá. Entonces ellos se tuvieron que mudar, o bueno, más que mudar, pues huir eh, a, a Fusagasugá primero, en primer lugar, en Cundinamarca. Entonces, digamos que eso es en general lo que pues lo marcó bastante a él y a toda la familia. Perfecto. Entonces, pues siguiendo la pregunta de cuáles fueron los hechos, entonces sería pues la violencia, ¿no? Sería el hecho pues principal en esta historia, ¿no? Sí, claro, claro, precisamente la violencia marcó, yo diría que la violencia en Colombia pues marcó su destino y digamos que eso indirectamente también lo impulsó a él a ser mejor, ¿sí? Porque digamos que cuando él tuvo que huir junto con toda la familia, ellos tuvieron que empezar desde cero, pero al mismo tiempo eso les sirvió a ellos para despertar su creatividad y poder iniciar sus propios negocios por fuera de ellos. Digamos que hubo como una innovación porque pues ellos montaron diferentes tipos de negocios. Entonces digamos que precisamente el hecho de la violencia pues marcó definitivamente un importante camino pues para que mi papá pues se convirtiera en un gran comerciante. Perfecto. ¿Y cómo participaste o estuviste involucrado en esta situación? ¿O no estuviste involucrado? Bueno, no porque pues ya la violencia fue en los años 50, no me acuerdo que cuándo terminó. Eso terminó con el Frente Nacional, pero si en este momento, si me preguntas fechas, no sabría decirte, pero no, es decir, yo pues no, pues la violencia no me afectó, no me afectó directamente. Sin embargo, de todas maneras, el hecho de violencia generó pues digamos, otro tipo de violencias, que fue, por ejemplo, los movimientos guerrilleros que hoy en día pues tienen azotado a Colombia.
Uno de ellos fue el M-19 que se desmovilizó, es un grupo guerrillero que se desmovilizó, pero sí, ese grupo guerrillero pues afectó directamente, bueno, afectó a varias regiones de Colombia, incluyendo a Zipaquirá, que pues era, digamos que uno de los lugares donde pues había influencia sobre del M-19. Pero como te digo, el M-19 se desmovilizó, pero las FARC y el ELN pues surgieron también, entonces, y que hoy en día pues son una problemática para el país. Bueno, ¿y quién más estuvo involucrado en esa situación, además de tu papá? Bueno, fueron todos mis tíos, todos los hermanos, mis abuelos, a todos les tocó huir, y no solamente ese hecho, ese evento tan lamentable, pues influyó, digamos que el destino de mi papá, pero también pues influyó en el destino de mis tíos, de todos mis tíos, porque pues ellos también pues se dedicaron al comercio, ellos tuvieron que dedicarse a otras cosas, ¿sí? Al comercio, porque pues antes de que ellos huyeran, pues ellos estaban más que todo dedicados a la agricultura, en el campo, a trabajar en el campo, entonces pues ellos tuvieron que, esa situación los forzó a ellos de cierta manera pues también a cambiar un poco los trabajos, ¿no? Y pues Sí. ellos resultaron en general siendo buenos comerciantes. Bueno, y por último, pues, como ya dijiste, esta situación, pues, ayuda a tu papá y ayuda a tus tíos y pues a toda tu familia, pues, para mejorar en su trabajo y pues mejorar como en sí, ¿no? Pero pues, ¿qué fue lo más como dramático de esta situación? Bueno, yo creo que lo más dramático pues fue la angustia que pues mi papá y toda la familia pues tuvo que enfrentar, porque ellos básicamente tuvieron que escuchar tiroteos, ver gente cayendo muerta, ¿sí? Es decir, fue una cosa pues bastante dramática. Entonces, eso de todas maneras pues marca mucho en la historia del individuo, y pues, pero de todas maneras pues eso les sirvió a ellos al final pues para ser un poco más recursivos, ¿sí? Para ser Sí, recursivos claro. y salir adelante. Ujú. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias, papá. Con mucho gusto, hijo.